Saludos. Ayer yo me enteré de la noticia, pero mientras la confirmamos hicimos el programa, que es el fallecimiento de Freddy Lepage. Freddy estuvo aquí muchas veces, nos acompañó, dedicado a la política desde hace mucho tiempo. Ahí vemos la foto de nuestro querido Freddy. Coincidíamos mucho. Cuando yo lo conocí, era secretario general de AD Miranda, del Partido de Gobierno. Después se fue con Timoteo cuando la división. Estuvo un rato, un nuevo tiempo, y era un personaje nuestro de la política muy querido, muy apreciado, y nos duele bastante su partida. Y lo recordamos con un enorme afecto. Que Dios lo tenga en su gloria. Qué cosa, ¿no? Bueno, volvamos entonces a lo de hoy. Está con nosotros, cumple 55 años. No cumple 55 años porque él nació en el siglo recontraantepasado. Su cédula es 600.000, ¿no es qué? 600.000. Una persona que tiene una cédula de 600.000 nació cuando joven, mínimo. 150 años. 150 años. Pero de eso no vamos a hablar porque ya de eso hemos hecho mucha... Ya ese relato Sí, está, sí, está claro. Vamos a meternos... archivado. Vamos a meternos en los 55 años del MAS y con lo que está pasando ahorita. Yo tenía 100 años cuando nació el MAS. Sí, 100 años. Sí. Lo que pasa es que tú eres como Benjamín Button. Así que naciste viejo y te vas Como la volviendo película. joven. Como la Sí. película. Sí. Mira, hay una situación, país, muy interesante. Acabo de oír a Fede Cámaras que señala que las declaraciones, las posturas que ha asumido Delcy como presidenta encargada generan expectativas positivas en el país. Decía Poleo, yo lo he comentado, para que Poleo diga eso. Porque Poleo, tú sabes que Poleo es como una especie de puercoespín, que tú te puya donde lo agarras, ¿no? Él decía que, oye, hay que tener 2 dedos de frente mínimo para entender que hay que apoyar lo que está haciendo Delcy y su gestión, porque se trata del país. Pero eso, apoyar, supone variaciones. Hay el documento del MAS que tú lo acabas de enseñar, hasta el Partido Comunista lo he visto, yo he visto muchos documentos sobre la posición que hay que tener ahora, y hay una coincidencia en que las cosas bien, las propuestas buenas, las que abran juego, se apoyan, y las cosas que reproduzcan el pasado, se prenden las alarmas. Yo así lo pudiera escribir. Se supone que en la transición la gente no es ni derecha, ni izquierda, ni oposición, sino es cabalga en un clima de acuerdo. Sin embargo, yo no creo que esto sea una transición. No lo veo como tal porque no es una discusión, una cosa que pasa en el país, sino lo que genera toda esta cosa es la intervención americana, que ha generado múltiples rechazos, pero además nos coloca en una situación muy difícil, porque el señor Trump manda más que un dinamo. Y hay un problema de rescate de la soberanía. Todo eso está en la mesa. Pero dicho esto, arranque usted. ¿Cómo ve usted las cosas? Yo te estaba escuchando. Fíjate chico. que te dije hasta usted. No, te estaba escuchando y dije, bueno, y entonces, Kiko no me va a dejar hablar. Si tú hablas siempre de lo que te da la gana. No, exacto, pero yo te escuchaba y dije, bueno, ¿y este cuándo va a terminar de hablar? Yo no puedo, o sea, yo trabajo aquí gratis, tengo que hablar. Sí, pero no tanto, ¿vale? Ah, ¿tú crees que yo hablo mucho? Sí. ¿Y Chávez? ¿Y por qué tú nunca te paraste? ¡Chávez está hablando mucho! No, yo o sí. a Fidel Castro que hablaba días. No, yo sí, yo le dije de todo, acuérdate. Ah, pues mejor entonces pasa la página. Mira, yo creo que estamos en presencia de algo que todos nosotros conocemos desde que estamos metidos en la actividad política, que es que estamos en medio de un proceso donde se están dando una serie de cambios, de transformaciones, y que, por supuesto, lo que ocurre es que, como en otros casos también, ya hemos puesto ejemplos de eso, no sé cuántos, nadie puede tener escrito de qué manera es que esto va a ocurrir. Primero por donde comenzó. Comenzó de una forma que hasta ahora no tenemos claridad exactamente de qué forma ocurrió eso. Sabemos lo que ocurrió, pero no sabemos de qué forma finalmente fue que se dio ese proceso. Después se da esa circunstancia que no es sencilla, pero que también se ha dado en otros momentos, en otros países del mundo, que es que
el peor enemigo tuyo se convierte en tu mejor amigo y tú te conviertes en el mejor amigo de tu peor enemigo, que es lo que ha ocurrido en las relaciones entre los Estados Unidos y la vicepresidenta encargada, o la presidenta encargada, que es como debería decirse. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a eso, viene un conjunto de desarrollos que yo comparto contigo, que no se puede hablar de transición, lo hemos hablado en otros momentos. La transición se describe y se conoce después que ocurre. Nadie puede pretender tener una lectura sobre la transición. Yo recuerdo que cuando ocurrió aquella cosa cuando andaba Guaidó, inventaron una cosa que era la ley de transición. ¿Te acuerdas que lo aprobó la asamblea en el exilio? O como se llamaba la asamblea en ese momento. Y aprobaron una ley de transición. Yo vi aquella cosa y dije, bueno, esto es una locura. En ninguna parte del mundo se puede hablar de una transición de esa manera. Las transiciones son procesos que se van dando y cuando culminan es cuando tú puedes hablar efectivamente de que se dio tal y tal y tal y tal cosa y eso permitió que se hiciesen tales y cuales cosas. Nadie sabe exactamente de qué se trata. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un grupo político que ha gobernado el país durante los últimos 20 y tantos años, que a lo largo de todo ese proceso se han dado no se sabe cuántas circunstancias en las cuales pudieron haberse producido cambios, y ese grupo político lamentablemente nunca escuchó que había que resolver cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que antes del 3 de enero, por todos lados se le decía a Maduro y a quienes estaban en el gobierno, mira, resuelvan el tema de los presos. No tiene sentido que un país que está intentando avanzar hacia la democracia mantenga a los presos. Se le dijo de mil maneras, mira, vamos a discutir el tema económico. No puede ser que los venezolanos sigan viviendo en una condición en la cual no tienen salario, lo que tienen son unos bonos que los reciben cuando le da la gana al gobierno, que el propio Chávez en sus inicios, cuando Caldera tenía aquellos bonos que se dieron, dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo van a estar cambiando el salario por los bonos? Se acabaron los bonos. Y resulta que, al final de cuentas, este gobierno, que es heredero de Chávez, termina aplicando la tesis de los bonos como un mecanismo simplemente de control social. Eso también se les dijo de mil maneras, nunca escucharon, nunca dieron los pasos necesarios e incluso recuerdo que hablando con algunos de ellos me dijeron al final, antes que ocurriera lo del 3, me decían, Felipe, que cambió la situación del mundo. Ya la democracia, ya los gobiernos no son como era antes. Ahí está el ejemplo chino, ahí está el ejemplo ruso, ejemplos autoritarios donde hay circunstancias económicas que han permitido que esas situaciones sobrevivan, pero totalmente autoritarios. Y dije, bueno, pero ustedes están pensando en eso. Bueno, se dieron las circunstancias que se dieron y hoy estamos frente a la posibilidad de generar cambios porque es una conducta de parte de quienes están en el gobierno orientado en ese sentido, que lo que yo creo que es básico es que lo que ellos tienen en la cabeza vaya más allá de lo que está en la cabeza de ellos y pase a ser discutido, pase a ser ponderado en otros escenarios para que se pueda construir una ruta en la cual los venezolanos rescatemos la idea de que primero tenemos que ser los venezolanos quienes construyamos la solución. Si en la solución está metido, como siempre ha estado, de alguna manera los Estados Unidos, bueno, estarán los Estados Unidos en la construcción de la solución, pero que pueda darse una vía que mediante, lo hemos dicho no sé hasta cuándo, y hoy tiene más vigencia que nunca, mediante el diálogo, mediante la reconciliación, mediante la paz, se puedan crear las situaciones en las cuales avancemos y construyamos. El gobierno debería dar los pasos que tiene que dar. Es en la asamblea, es fuera de la asamblea, es una comisión de diálogo como la que se creó en el año 2001, después de los episodios que pasaron allí y que la coordinó un colombiano que fue presidente de Colombia y que funcionó. Es el mejor equipo de diálogo que ha funcionado y que dio soluciones que fueron manejadas de tal manera que incluso el propio Chávez al final estuvo de acuerdo en que se hiciese una convocatoria, un referéndum para ver si se estaba de acuerdo con lo que estaba allí. No. Entonces, una mesa de diálogo de ese tipo, que no solamente sea un pedacito, sino toda la sociedad venezolana participando en esto que hay que construir, permitiría entonces el tema de la reconciliación, el tema
económico, que es básico porque tiene que ver con lo que la gente le pasa todos los días, y el tema político, para que la política se pueda hacer en Venezuela, reconstruyendo todo lo que hay que reconstruir en términos de los partidos políticos y de todos los escenarios. ¿Cuánto hablaste? 2 minutos. Yesenia lo contaste, ¿verdad? 10 minutos, ¿Cuánto ¿no? fue Yesenia? 10 minutos. 7 minutos. ¿Y Kiko cuánto fue? Sí, 2 minutos hablé yo. 1. Sí. Vamos al corte mientras descansamos el largo discurso de Felipe Mujica.